días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:01 de la mañana del viernes 23 de mayo 2025 y en los próximos minutos, como cada semana, vamos a realizar un repaso o una actualización desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, tanto del índice IBEX 35 de referencia en España como de todos y cada uno de sus componentes. Como siempre, comenzamos con la evolución del propio índice que tenemos en pantalla con datos semanales. Todos los activos que veremos en el día de hoy lo realizaremos desde un gráfico semanal para tener más perspectiva de una visión más agregada de lo acaecido a lo largo de las últimas 5 jornadas en cada una de las compañías que vayamos a analizar. Insisto, comenzamos con la situación del IBEX 35, el cual se encuentra cotizando en los 14.320 puntos aproximadamente, y en términos semanales nos está desarrollando ese avance del más 1,81% respecto al cierre del pasado viernes, y como pueden ver, en términos semanales estamos extendiendo tanto en tiempo como en forma el incuestionable proceso de máximos y mínimos crecientes de fondo o primario o de muy largo plazo, es decir, ese proceso creciente que viene desarrollándose desde los mínimos, concretamente de octubre del año 2022. En términos de lectura de precios, estamos marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior, y por tanto no vemos ningún tipo de o seguimos sin apreciar ningún tipo de agotamiento, signo de deterioro en el proceso, insisto, incuestionablemente positivo. Incluso vemos una mejoría, y es que el MACD diario, sus lecturas que tenemos aquí en la parte intermedia, esa línea gruesa de color rojo, presenta lecturas superiores a los máximos previos generados durante el mes de marzo de este mismo ejercicio 2025, y eso elimina riesgos de divergencias bajistas. Por tanto, insisto, mantenemos una clara actitud constructiva mientras el precio no nos demuestra lo contrario, y en este sentido seguimos vigilando ese gap alcista de los 13.554 puntos, que es con el que veníamos trabajando en las últimas revisiones de mercado. Por tanto, índice IBEX 35 en una semana positiva que incluso aleja riesgos de divergencias positivas, divergencias negativas, por lo que nos permite seguir considerando como contexto más probable mantener un contexto alcista. Eso no quiere decir, evidentemente, que podamos subir todos los días y todas las semanas de manera consecutiva, pero el sesgo, el contexto, la estructura sigue siendo claramente favorable por parte de la demanda o de las compras. Ahora pasamos desde un punto de vista o clasificación alfabética a comentar la situación a nivel de gráfico semanal de todas y cada una de las compañías componentes del selectivo IBEX 35 de referencia en España. Y comenzamos con Acciona, que se encuentra cotizando en los 135,2 euros por acción en términos semanales, con avances del más 0,22% en estos momentos, aunque desarrollamos argumentos que siguen manteniendo el optimismo de cara a las próximas sesiones semanas. Máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa. De nuevo, es altamente probable tener un segundo cierre semanal por encima de ese área de anteriores techos, ahora soportes. Recordamos los 132,4, 127,5, y por tanto, en un contexto en el que el MACD semanal permanece con cortes ascendentes activos y sin acumular lecturas de extrema sobrecompra, no olvidemos la proyección de este rango lateral a partir del punto de fuga o punto de ruptura alcista, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico de cara a los próximos meses trimestres en torno a los 169,2 euros por acción. Por tanto, semana muy positiva en Acciona, que lo que permite es reforzar la reciente superación de techos muy importantes generados en los últimos trimestres en el activo bajo estudio. Continuamos con datos semanales sobre Acciona Energías Renovables, cotizando en torno a los 17,80 euros por acción y en términos semanales con avances del más 0,85%. El impacto de momento de esta semana sigue siendo limitado
y es que vemos ciertas dudas a la altura de las resistencias que efectivamente veníamos vigilando en las últimas revisiones de mercado. Recuerden ese anterior soporte horizontal en torno a los 18,06 y los 17,64 que tras su perforación bajista actúan y están actuando como clara zona de techo o de resistencia. A su vez, debemos añadirle la pendiente o digamos la propia media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo, pero es que además debemos de añadirle esta directriz bajista acelerada que parte desde los máximos de febrero 2023. Toda esa confluencia de techos o de resistencias, tanto horizontales como dinámicos, están desarrollando ese freno, esas dudas en las últimas 2 semanas. Vamos a ver si es capaz finalmente de desarrollar próximas velas semanales con cierres por encima de esos 18,06, que es el próximo gran hito por parte del activo bajo estudio. De momento es algo que no debemos obviar, puesto que estamos atacando directamente esa zona de techos, y mientras no veamos cierres de este gap o hueco alcista, concretamente la cota de los 16,59 a precios de cierre semanal, seguimos manteniendo vivo ese potencial ataque a techos importantes de medio y de largo plazo en el activo bajo estudio. En cuanto a Acerinox, con datos semanales, cotizando en torno a los 10,53 euros por acción, desarrollando una caída del menos 1,22% respecto al cierre del pasado viernes. De todas formas, mantenemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque tenemos que vigilar de cara a las próximas velas semanales el impacto de esa amplia sombra superior que nos está dejando la actual vela semanal. De momento no es especialmente problemático y recordemos, venimos de concretamente superar esta directriz bajista que parte desde los máximos de marzo 2025. A su vez veníamos de superar el 61,8% de Fibonacci de todo ese proceso o impulso bajista también generado u originado desde los máximos anuales. Por tanto, mantenemos una secuencia o una recuperación, la mantenemos viva, incluso mientras no veamos, digamos, podríamos incluso trazar y deberíamos trazar un retroceso proporcional de Fibonacci de todo este impulso alcista, puesto que, insistimos, ya hemos superado el 61,8% de la caída previa, por tanto ya podemos clasificar este rebote como un rebote con identidad propia. Por eso aplicamos actualmente el retroceso de Fibonacci sobre este último impulso creciente. Bueno, pues como podemos ver, mientras no veamos correcciones por debajo del 61,8% de este último impulso alcista, entendemos que las correcciones pues bueno, atienden a una corrección del impulso generado en las últimas semanas, así que no las veríamos especialmente con malos ojos. En este sentido, vigilamos como nivel chartista muy importante, como lectura de precios, cierres semanales por debajo de los 9,945. Un movimiento que en el caso de producirse o de confirmarse nos estaría advirtiendo de que probablemente podamos atacar ese 61,8% que hemos citado anteriormente, en torno a los 9,282, y por proximidad y relevancia ese gap o hueco alcista tan importante que se proyecta desde los 9,35 euros por acción. Así que son los dos niveles más importantes a vigilar de cara a las próximas semanas en el activo bajo estudio. De momento, insistimos, el impacto de esta semana no es especialmente problemático, pero vamos a ver qué sucede la próxima semana, qué nos sugiere la próxima vela semanal, puesto que nos podrá permitir discernir si esa amplia sombra superior que estamos ahora mismo registrando tiene mayores efectos nocivos o si finalmente es un movimiento totalmente puntual dentro de un proceso alcista, como por ejemplo, fíjense lo que pasó hace 2 semanas, ¿no? Con esta vela bajista, una envolvente que tuvo muy poco efecto, permitiendo posteriormente incluso superar de manera bastante contundente esos máximos previos. Avanzamos con ACS, que se encuentra cotizando en torno a los 60,20 euros por acción, en términos semanales logrando avances del más 2,03% en estos mismos momentos, y el precio, como pueden ver, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. El MACD diario, pues como podemos ver, alcanza niveles, incluso supera los niveles anteriores, lo podemos maximizar para que lo puedan ver bien, como estamos superando ese pico
anterior generado a finales del mes de marzo, y esto pues evidentemente, como hemos comentado con el caso del IBEX 35, con el propio índice, elimina riesgos de divergencias bajistas y por tanto refuerza el rebote, la recuperación totalmente destacada en V que ha desarrollado en este caso ACS. Volvemos a seguir, o continuamos, mejor dicho, con la conclusión que venimos defendiendo en las últimas revisiones de mercado, y es que pese a la extrema lectura de sobrecompra en gráfico semanal, el precio, que es la variable importante, sigue sin denotar ningún tipo de cambio de sentimiento o de agotamiento alcista. Por tanto, mientras el precio no nos diga lo contrario, seguiremos manteniendo una clara actitud constructiva, en este caso sobre ACS. Y aquí nos tendríamos que preguntar a partir de qué punto comenzaremos a plantear que efectivamente ACS se está planteando un agotamiento, un cambio de sentimiento, al menos en el corto plazo. No hablamos de un cambio de estructura de fondo, sino de un descanso, una corrección totalmente natural del precio. En este caso vigilaríamos el cierre de este gap o hueco positivo de los 56,30, por tanto un cierre semanal por debajo de esa cota evidentemente nos estaría dando argumentos sólidos y objetivos que podrían dar inicio a un proceso correctivo que, insisto, no veríamos ni mucho menos como una debilidad, sino más bien como una necesidad para purgar lecturas de sobrecompra, sobre todo en MACD semanal. Avanzamos con AENA, que se encuentra cotizando en torno a los 239,2 euros por acción en términos semanales, con avances del más 1,61%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. Y aquí llegamos a un momento bastante crítico en lo que a su rendimiento de cara al medio plazo o de cara a las próximas semanas / meses se refiere, y es que si se dan cuenta, el gráfico semanal o la vela semanal está desarrollando una amplia sombra superior si la comparamos esa longitud con la longitud del propio rango semanal. Y eso pues llama mucho más la atención si atendemos a la ubicación de esa amplia sombra superior. Al fin y al cabo, una sombra superior lo que nos está indicando es una presión de la oferta o una presión de las ventas, es decir, el precio llegó a alcanzar esos niveles de máximos, concretamente los 244 euros por acción, y a partir de ahí comenzó a desarrollarse un cambio de sentimiento entre los inversores, desarrollando o empujando a la baja el precio hasta los 239,2, que es donde está cotizando en estos momentos a la hora de grabar este mismo vídeo. Bueno, como pueden ver, aparece esa amplia sombra superior en relación al rango de la actual vela semanal, en la directriz creciente, en la resistencia creciente que viene desarrollándose gracias a este canal creciente desde los mínimos de octubre del año 2023. Por tanto, son referencias chartistas de gran impacto, de gran importancia, y eso podría derivar en algún tipo de ajuste de cara a las próximas semanas. Un ajuste que de nuevo no veríamos como algo problemático de cara a la estructura de los últimos trimestres, sino como un movimiento totalmente natural, un ajuste que podría y que debería permitir purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Así que muy atentos en las próximas velas semanales, porque nos podrá permitir discernir si efectivamente está existiendo o si está existiendo esa presión de venta, está apareciendo ese papel en zona de esa resistencia que hemos comentado anteriormente. Bueno, continuamos con Amadeus, que se encuentra cotizando en torno a los 73,16 euros por acción en términos semanales, con avances en estos momentos del más 1,08%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y logrando superar zonas de resistencias intermedias. Recuerden, veníamos vigilando los 72,84 y los 71,70 euros por acción, y es que un cierre semanal por encima de esos 72,84, algo que al calor de los datos que estamos teniendo parece un contexto altamente probable, prácticamente nos allanaría el camino para alcanzar, atacar, incluso superar la zona de techos más importante, véase los 75,40 y los 74,90 euros por acción, con un MACD semanal que atisba un próximo corte ascendente tras haber logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra en el propio oscilador de momento. Así que vemos una mejoría importante, semana de impacto en el corto plazo por parte de Amadeus, que además podemos ya eliminar este retroceso
proporcional de Fibonacci, puesto que ha logrado superar esos máximos previos. Continuamos con ArcelorMittal, que se encuentra cotizando en torno a los 26,90 euros por acción, lo que en términos semanales o respecto al cierre del pasado viernes sugiere un recorte del menos 1,65%. Y aquí vemos ciertas dudas en las últimas horas. Fíjense la vela semanal con amplia suma superior que tuvimos la pasada semana, prácticamente un cuerpo inexistente, aquí marcando máximos y mínimos respecto a los máximos y mínimos previos. Y estamos ante esos primeros signos de agotamiento por parte de, insisto, ArcelorMittal. La volatilidad sigue siendo elevada, está mejorando, pero sigue siendo elevada si la comparamos con la lectura de los últimos trimestres. Fíjense, aquí podemos hacer esa comparativa, estos son los niveles actuales, pues seguimos, prácticamente tenemos que irnos a niveles de noviembre de 2023 para ver niveles más o menos similares a los actuales, o incluso aquí tendríamos julio de 2024. Es decir, estamos todavía en zonas en las que podríamos ir calificando a ArcelorMittal de un activo volátil. Aquí el nivel clave a vigilar siguen siendo los 26,46, un cierre semanal por debajo de ese gap o el cierre de ese gap alcista, por tanto soporte, no serían buenas noticias y podrían proyectar nuevos recortes a la baja, sin olvidar que venimos de ese freno a la altura del 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci, de este último impulso bajista. Fíjense cómo el 61,8 está trabajando como clara zona de techo o de resistencia, y esto lo que hace es reforzar las dudas en cuanto a la capacidad de este rebote de mantenerse vivo de cara a las próximas semanas. ArcelorMittal, desde luego, uno de los activos que más signos de agotamiento está presentando en las últimas semanas. Avanzamos con Bankinter, que cotiza en los 11,85 euros por acción. En términos semanales, eso se traslada en un avance del más 3,64% en estos momentos, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. En este sentido, pues sigue extendiendo en tiempo y forma el proceso alcista, sigue cumpliendo con el contexto más probable, y mientras el precio siga por encima de este gap o hueco alcista, incluso tenemos aquí otro segundo hueco en los 11,39, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de este hueco abierto durante esta semana, insisto, seguimos sin tener ningún tipo de justificación que nos haga pensar en un agotamiento del precio. Así que seguimos en un contexto muy similar al que venimos recalcando en los últimos informes semanales del IBEX 35. Avanzamos con CaixaBank, que se encuentra cotizando en torno a los 7,674 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en un avance del más 2,37%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la vela semanal previa, alcanzando o profundizando en esa resistencia creciente que veníamos comentando en las últimas revisiones de mercado, que proyectamos a partir de este importante canal generado desde los mínimos de noviembre del año 2020. Y veníamos comentando, recuerden, que no deberíamos obviar una profundización en esta resistencia y probablemente tener posteriormente algún tipo de ajuste en el precio. Vemos cómo la sobrecompra sigue acumulándose, la volatilidad sigue siendo elevada conforme, o si lo comparamos con los últimos trimestres anteriores, y de momento, pues insistimos, son riesgos que se van acumulando tanto a nivel chartista como a nivel técnico, pero el precio, la variable más importante, como siempre indicamos y siempre indicaremos, sigue sin denotar ningún tipo de sentimiento contrario. Por tanto, mientras no veamos el cierre de este primer gap, primerísimo, si me permite la expresión, gap alcista de los 7,496, el cierre semanal, seguimos sin ver ningún tipo de justificación que nos haga pensar en algún tipo de giro o consolidación al muy corto plazo por parte del activo bajo estudio. Así que continuamos, mientras esto no suceda, continuamos pensando que lo más probable es seguir profundizando, atacando en la resistencia creciente, así que sesiones y semanas muy importantes las que tiene por delante el activo bajo estudio. Continuamos con Celnex, que cotiza en los 33,04 euros por acción en términos semanales con recortes del menos 0,81%. Aquí tenemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, pero la realidad es que vemos mucho ruido en el corto plazo, mucho movimiento errático que no termina de cuajar en un movimiento claro
en gráfico semanal. Por tanto, estamos en un entorno más o menos en mitad de ese rango, un rango perfectamente identificado bajo los 37.3, 36.2 como zona de techo o resistencia, y por encima del área de los 29.46, 28.40, que sería la banda inferior o soporte de ese mismo rango lateral. Así que poca información al respecto, vemos mucho ruido, no vemos mucho movimiento claro al muy corto plazo. Seguimos sin tener ese cierre semanal por encima de los 33,45, por tanto, insistimos, necesitamos más información para poder tener un contexto un poquito más claro de cara al corto plazo. Desde luego, ahora mismo Celnex no estaría en un momento clave, en mitad de un rango, sin mucha definición al corto plazo. Necesitamos, insisto, más información. Todo lo que sea perforar a cierre semanal los mínimos de la pasada semana, esas vela semanal con amplísima sombra inferior, los 32,18, nos llevaría a atacar el gap o hueco alcista de los 31,59. Continuamos con Enagas, que cotiza en los 13,96 euros por acción, situándose con un avance en términos semanales bastante potente del más 3,83%, y aquí sí que vemos una vela semanal de impacto. Una vela semanal que, además de desarrollar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, viene a abrir un gap o un hueco alcista. Por tanto, un cierre semanal por encima de este área de techos de los 13,90, 13,83 permitiría reactivar en tiempo y forma este proceso de máximos y mínimos crecientes y, por tanto, permitiría actualizar como próxima zona de techos o de resistencias este área de resistencia que se proyecta desde los máximos de abril del año 2023 y los máximos de diciembre también del año 2023, concretamente los 15,01 y los 14,82, área que desde los niveles actuales proyecta potenciales alcistas del más 7,43 y del más 6,12% respectivamente. Así que muy bien por parte de Enagas, semana de impacto a nivel chartista sin ningún tipo de género de duda. Continuamos con Endesa, que cotiza en los 27,31, en términos semanales logrando un avance del más 3,06%, de nuevo un activo con máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, abriendo un gap, un hueco positivo concretamente en la cota de los 26,5, que es la cota donde cerró la pasada semana, y superando máximos previos, concretamente los 26,87 euros por acción, pese a que la sobrecompra en gráfico semanal sigue siendo extremadamente abultada, el precio sigue sin dar ningún tipo de signo de agotamiento. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva mientras no veamos un cierre semanal por debajo del gap alcista abierto esta semana, los 26,50. Una actitud constructiva reforzada, insistimos, por una estructura claramente creciente, máximos y mínimos gradualmente alcistas, y por tanto el sentimiento de los inversores sigue fuertemente anclado en favor de las compras. Avanzamos con Ferrovial, que cotiza en torno a los 45,98 euros por acción, y en términos semanales eso sugiere un avance del más 2,59% respecto al cierre del pasado viernes. De nuevo, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Volvemos a abrir con ese gap o hueco positivo, por tanto, mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esos 44,80, no tenemos ningún tipo ni el más mínimo, argumento que nos haga plantear el posible inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Si bien es cierto que esta es necesaria, puesto que tiene que purgar lecturas de extrema sobrecompra en gráfico semanal, la realidad es que las cosas no suceden cuando uno quiere o desea en el mercado financiero, sino que cuando el mercado así lo estima, ¿no? Y de momento, pese a la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra, que es algo que venimos comentando, reiterando en las últimas revisiones de mercado, porque la sobrecompra es, insistimos, muy elevada en gráfico semanal, el precio continúa recuperando posiciones. Así que seguimos acompañando, priorizando la extensión en tiempo y forma de recuperaciones, también en el caso de Ferrovial, hasta que no veamos perforaciones de esos 44,80. Continuamos con Fluidra, que tenemos en pantalla con datos semanales, cotizando en torno a los 21,46 euros por acción, con recortes del menos 1,01% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes.
una vela semanal que desarrolla máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y aunque sí que es cierto que la propia formación de la vela semanal no es positiva, amplia sombra superior en relación al rango, cuerpo bajista, y que además aparece esa presión vendedora de nuevo más o menos en el 50% de Fibonacci de todo lo que ha caído previamente, la realidad es que el impacto de esta corrección o de este freno, ¿no?, puntual que estamos viendo de momento sobre la cotización de Fluidra no podemos considerarlo como un movimiento problemático. Seguimos desarrollando máximos y mínimos crecientes, seguimos estando o permaneciendo por encima de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de abril. Por tanto, entendemos que es una semana transitoria en el activo, vigilando que se desarrollen nuevos cortes ascendentes por parte del MACD semanal y que por supuesto no perforen soportes en próximas semanas. Y recuerden, vigilamos esa zona de anteriores soportes, luego techos, y de nuevo ahora zona de soportes de los 21,22 y de los 21 euros por acción, así como seguir manteniendo vivo esta directriz creciente que hemos citado anteriormente, que parte desde los mínimos de abril 2025. Mientras no caigan estos soportes, insistimos, no vemos como algo especialmente problemático los recortes, el freno generado en las últimas jornadas. En cuanto a Grifols, cotizando en la altura de los 9,538 euros por acción, lo que en términos semanales se traduce en un avance del más 5,98%, importantes avances que le están permitiendo superar el 50% de lo que ha caído previamente. Esto nos lleva a plantear como próximo objetivo alcanzar el 61,8%, los 9,763 euros por acción, siendo cierres semanales por encima de esa cota, pues un refuerzo para plantear como próximo objetivo ese gap o hueco bajista de los 10,42. La mejoría va ganando cuerpo, el MACD semanal activa nuevos cortes ascendentes, por tanto, insistimos, cada vez vemos más probable alcanzar esa zona de techos importantes, los 12,035 y los 11,36, así como la viabilidad de la gran directriz bajista que parte aproximadamente desde los máximos del año 2020. Avanzamos con Iberdrola, que en términos, cotiza ahora mismo en los 16,19 y ahora sí en términos semanales un avance del más 2,69% respecto al cierre del pasado viernes, una continuidad, una extensión en tiempo y forma del proceso incuestionablemente alcista de fondo, máximos y mínimos crecientes, superando los máximos de la semana previa, esos 16,055 de hace 2 semanas, y esto nos permite plantear como contexto más probable seguir alcanzando o aproximándonos a la parte alta del canal creciente que viene desarrollándose aproximadamente desde diciembre del año 2023 y los mínimos de febrero del año 2024. Así que mantenemos una actitud claramente constructiva mientras no veamos cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista abierto esta semana por debajo de los 15,77 euros por acción. Avanzamos con Inditex, que cotiza en la altura de los 47,58 euros por acción. En términos semanales se traduce en un recorte del menos 2,96%, un recorte que en términos de precios no tiene mucho impacto, dado que, como podemos ver, seguimos por encima de los mínimos de la pasada semana. Y pues mantenemos una actitud constructiva entendiendo que esta directriz de máximos y mínimos crecientes que parte desde los mínimos de abril permanece, como pueden ver, claramente vigente. Incluso podríamos ver que es importante evitar un cierre semanal por debajo de esa directriz porque de momento hemos dicho que claramente que está por encima claramente, vemos que no están claramente, ¿no? Es lo que queríamos plantear. Estamos atacando esa directriz, es importante no desarrollar cierres semanales por debajo de esa directriz. Estamos viendo ahora mismo un gráfico diario para que lo puedan ver de manera mucho más clara. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa directriz, pues mantenemos cierto sesgo positivo. Sí que es cierto que la sesión de hoy no está siendo muy positiva en este sentido, recortes del menos 1,39%. Si esto se produce en términos semanales, volvemos al gráfico en escala semanal, pues podríamos tener extensiones bajistas rumbo a estos mínimos de aquí, los 45,65 euros por acción. Pero de momento mantenemos los mínimos de la pasada semana, el MACD semanal atisbando próximos cortes ascendentes. No lo consideramos que sea una vela semanal especialmente problemática, pero si tenemos el cierre semanal por debajo de la directriz, tenemos que vigilar próximas velas semanales porque podrían terminar por reforzar la caída de soportes y por tanto atacar siguientes niveles
como son esos 45,65. Así que atentos a esos niveles y a la evolución en las próximas semanas por parte de Inditex. Indra continúa con esos avances fortísimos, avanzando, situándose en los 33,96 euros por acción, cotizando en términos semanales con un avance del más 8,85% respecto al cierre del pasado viernes, abriendo este gap o hueco positivo de nuevo en los 31,20 y de nuevo pues misma conclusión que la que estamos teniendo muchos activos del IBEX 35. Pese a la sobrecompra extrema en gráfico semanal, el precio sigue recuperando posiciones, sigue extendiendo en tiempo y forma estos avances, y mientras no veamos un cierre semanal por debajo de esos 31,20 no tenemos ningún tipo de justificación que nos haga pensar en un ajuste en el precio. En cuanto a inmobiliaria colonial, cotizando en los 5,855 en términos semanales con un recorte del menos 1,93%. Sin embargo, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa. Es importante plantear que de momento no podemos considerar esto como una trampa alcista, ya que tuvimos la pasada semana un cierre por encima de los máximos previos, esos 5,95 euros por acción, y por eso debemos de vigilar de cara a las próximas semanas este área de soportes que consideramos importantes, en torno a los 5,685 y los 5,65. Cierres semanales por debajo de estos soportes, de estos niveles que estamos comentando o exponiendo, probablemente nos llevarían ya a plantear que esto ha sido una ruptura en falso, una trampa alcista, es decir, el precio rompe resistencias, plantea la idea, ¿no?, de abrir nuevos contextos o nuevos movimientos alcistas para acto seguido hacer todo lo contrario, ¿no?, tener movimientos correctivos. Pues bien, si perforamos esos soportes de los 5,65, probablemente nos llevaríamos extensiones bajistas hasta la cota de este siguiente gap o hueco alcista de los 5,28. Incluso no deberíamos obviar ataques a los 5,04 y los 4,93. Y es que en el momento en el que se producen trampas alcistas o bajistas, el siguiente movimiento del lado contrario suele ser un movimiento de intensidad. IAG cotizando en los 3,97 en términos semanales, avances del más 3,20%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Ya la pasada semana logró superar el 61,8% de lo que ha caído previamente, por tanto este retroceso de Fibonacci ya lo podemos eliminar y nos quedaríamos con esta zona importante, ¿no?, concretamente con ese avance a zonas o aproximaciones a zona de techos o resistencias de los 4,41 y de los 4,31, zona o área de resistencias que se proyecta desde los niveles actuales con un potencial alcista del más 11,08 y del más 8,56% respectivamente. El MACD semanal está a punto de activar nuevos cortes ascendentes, por tanto entendemos que lo más probable es que continúe con este avance de cara a las próximas semanas. Continuamos con Laboratorio Rovi, cotizando a los 51,90 euros por acción en términos semanales con recortes del menos 1,61%, máximos y mínimos bajistas o decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y todo esto fluye en favor de la viabilidad de esta directriz decreciente o bajista que parte desde los máximos de noviembre del año 2024. Estamos viendo ese cambio de sentimiento por parte de los inversores, un cambio de sentimiento que se verá reforzado si tenemos perforaciones, por tanto cierres semanales por debajo de estos soportes intermedios, los 50,05 euros por acción, y también por proximidad y relevancia ese nivel psicológico de los 50 euros por acción podría ser esa perforación pues un catalizador para seguir extendiendo en tiempo y forma nuevos recortes, los cuales nos pueden llevar al siguiente gap alcista más importante, los 48,34, y sin olvidar atacar esa zona de soportes realmente importante, los 46,78 y los 45,50. Así que semana que lo que hace es reforzar las dudas de corto plazo de cara a superar zonas de techos o resistencias importantes. Logista cotizando en los 28,82 euros por acción, en términos semanales un avance, un rebote del 0,70%, un rebote que pese a que tenemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana previa, es un rebote totalmente insuficiente. Seguimos muy lejos de los máximos de hace 2 semanas, esos 31,18, y por tanto seguimos bajo los efectos nocivos de la vela fuertemente bajista de hace 2 semanas, esa vela envolvente bajista.
El MACD semanal permanece con cortes descendentes, seguimos en un entorno de repunte de volatilidad, así que la situación sigue siendo crítica en el corto plazo por parte del logista, no cambia nada que no hayamos comentado la pasada semana y seguimos vigilando la necesidad de desarrollar cierres semanales por encima de esos 31,18 para eliminar los riesgos, los sesgos bajistas generados hace tan solo 2 semanas atrás. Por tanto, el riesgo sigue residiendo en el corto plazo en perforar, desarrollar cierres semanales por debajo de los 27,80, movimiento que nos llevaría a atacar la siguiente zona de soportes importantes, véanse los 26,75 y los 26,16. En cuanto a Mapfre, cotizando los 3,474 euros por acción en términos semanales con un recorte ligero del menos 0,46%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, aunque ya tenemos una vela con cuerpo bajista en términos semanales, algo que no pasaba desde hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas. De momento no es nada problemático ni muchísimo menos, pero es algo que tenemos que vigilar por si la próxima semana termina desarrollándose cierre semanal por debajo de este gap o hueco alcista de los 3,344 en términos semanales. Si esto se produce, estaríamos ya aglutinando primeros argumentos objetivos de que efectivamente podríamos tener algún tipo de merecido descanso en el activo tras acumular una lectura. Fíjense, lo vamos a maximizar para verlo bien. Este es el MACD semanal, las lecturas actuales. Si nos vamos al año 2014, incluso más atrás, vemos el nivel actual. Con esos niveles, la extrema sobrecompra acumulada por parte de este oscilador de momento respecto a los niveles previos, ¿no? Esto nos da una evidencia de la necesidad de purgar excesos, lo cual podría desarrollar correcciones rumbo a esa anterior zona de techos crecientes, ahora soporte creciente, que es la parte alta del canal alcista que superó recientemente tras la publicación de resultados. Por tanto, mantenemos un sesgo positivo en el activo, mientras no veamos cierres semanales por debajo de los 3,344. Avanzamos con Merlin Properties, que cotizan los 10,51 euros por acción, en términos semanales un recorte del menos 1,22%, máximos inferiores a los máximos previos, aunque la vela de esta semana no es de impacto, en un rango muchísimo menor que el rango de la pasada semana, cuando tuvimos una ruptura de techos o resistencias y vemos un contexto de momento de una vela interior, ¿no? El rango está dentro del rango generado la pasada semana, así que poco movimiento que destacar en Merlin Properties. Ahora lo importante es saber discernir si en las próximas velas semanales tenemos nuevas correcciones, lo cual comenzaría a reforzar la viabilidad de esta importante directriz bajista que parte desde los máximos de septiembre del año 2024. Así que necesitamos más información para saber si es algo puntual y queda una mera anécdota, ¿no? En términos semanales, o si finalmente se traduce en que efectivamente hay dudas en cuanto a la capacidad de recuperación por parte del activo bajo estudio. Avanzamos con Naturgy, cotizando los 26,32, en términos semanales un avance del más 0,53% en estos momentos respecto al cierre del pasado viernes. Ya hemos tenido cierres semanales por encima de esos 26,06 euros por acción. Estamos atacando los máximos de hace unas semanas, los 26,36. Insistimos, mantenemos una actitud constructiva mientras el precio nos demuestre lo contrario. En este sentido, mientras no veamos cierres semanales por debajo de los mínimos de la pasada semana, esos 25,22, seguimos manteniendo como contexto altamente probable mantener una actitud constructiva. Y no olvidemos que estamos intentando reforzar una superación de una zona de techos o resistencias muy importante, esos 26,06 y los 24,88. Semanas muy importantes, insisto, de calado de cara al medio y largo plazo en el activo bajo estudio. Seguimos priorizando, por tanto, la continuidad de esos avances y, por tanto, cierres semanales por encima de los 26,36. Otra compañía que tampoco desarrolla muchos cambios respecto a lo comentado en las últimas semanas es Puig. Puig, como vemos, cotizando los 16,69 euros por acción. En términos semanales vemos un recorte ligero del menos 0,18% y tenemos, fíjense, una amplia sombra superior en relación al rango semanal, y esto es algo que no nos debería de sorprender para aquellos de ustedes que sigan habitualmente, ¿no?, estos informes semanales. Veníamos comentando, cuidado que la zona de techos
es muy importante. Anteriores soportes, ahora techos, y recordábamos esos 17.29, 17.04, a la cual deberíamos unir la parte alta de ese canal decreciente de fondo histórico, ¿no? Si podemos hablar de histórico en Puig, puesto que tenemos muy pocos datos en lo que a términos históricos se refiere. Hace muy poquito tiempo salió a cotizar en bolsa. Bueno, pues esto lo que sigue es reforzando ese contexto de debilidad de fondo, ese contexto, entre comillas, histórico de Puig, y esto pues evidentemente sigue amenazando la viabilidad del gap o hueco alcista que venimos vigilando, concretamente los 16,28, y seguimos comentando una semana más que un cierre semanal por debajo de esos 16,28 sigue siendo un contexto altamente probable, a tenor a esa inercia bajista de fondo, y que de desarrollarse seguiría extendiendo en tiempo y forma procesos bajistas cuyo siguiente objetivo serían los 14,87 euros por acción. En cuanto a Redella, cotizando los 18,44 euros por acción, en términos semanales un avance ligero del más 0,16%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la semana inmediatamente anterior. Bueno, pues una vela que sigue intentando mantener vivo el rebote de las últimas sesiones, un rebote que parte desde esta zona de anteriores techos y luego soportes, los 17,49, 17,38. Bueno, y de momento poquito más que comentar al respecto. Mantenemos un sesgo positivo de cara a que las próximas sesiones semanas logremos cierres semanales por encima de los máximos de la presente semana, concretamente los 18,75 euros por acción. El MACD semanal permanece con cortes ascendentes activos, así que no vemos mucho más valor añadido en la vela semanal de Redella. En cuanto a la petrolera Repsol, cotizando en los 11,655 en términos semanales, un recorte del menos 1,15%, una vela de poco impacto, máximo inferior al máximo previo, mínimo superior al mínimo previo, por tanto hablamos de una inside bar o de una vela interior, si hacemos la traducción literal al castellano, una vela que pues bueno, no está presentando grandes movimientos, lo que remarca, lo que nota es una neutralidad entre los inversores que están cotizando ahora mismo en el corto plazo el activo bajo estudio, y por tanto seguimos con dudas en un contexto de fondo que sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes. El MACD semanal permanece en terreno negativo, y en este sentido pues debemos de vigilar el rango generado la pasada semana, concretamente los 11,935 y el soporte de los 11,48. Mientras no tengamos cierres semanales por encima o por debajo respectivamente de esas cifras anteriormente citadas, seguimos sin tener ningún tipo de movimiento significativo por parte del activo. En cuanto a SACIR, tenemos una sesión, o mejor dicho, una vela semanal de impacto, cotizando los 3,576 euros por acción en términos semanales, registrando un avance del más 3,71% en estos momentos. ¿Y por qué decimos que es una vela de impacto? Bueno, pues porque, como pueden ver, estamos superando ya, o estamos confirmando la superación de esa zona de techos intermedia, la directriz bajista que parte desde los máximos anuales, y fíjense esta idea o esta alternativa que les voy a plantear. ¿Y si estuviéramos atacando la parte alta de un proceso en rango cuyo zona de soporte sería esta zona que estamos ahora mismo planteando, en torno a los 2,52, 2,43, y la parte alta sea esa zona de los 3,581 y concretamente esos 3,44 euros por acción? Esto es muy importante porque en el caso de ser así, cierres semanales por encima de los 3,581 estaría habilitando la superación de un rango lateral. Y si esto es cierto, vuelvo a insistir, nos permitiría, como nos indica la teoría de análisis chartista, proyectar la anchura de este rango a partir del punto de fuga, punto de ruptura alcista, generando un objetivo mínimo de ascenso teórico, es decir, la teoría nos indicaría que como mínimo puede subir hasta los 5,26 euros por acción, lo cual proyectaría desde el punto de fuga, desde el punto de ruptura, un potencial alcista del más 47,4% para el activo bajo estudio. Así que muy atentos porque está en una situación muy interesante el activo bajo estudio. Seguimos con Banco Santander cotizando en los 7,139 euros por acción, en términos semanales un avance del 3,27%, de nuevo máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana. Seguimos consolidando por encima de esa resistencia creciente, por encima de ese canal creciente, y en este sentido pues mantenemos una actitud claramente constructiva pese a la acumulación de lecturas de sobrecompra. Mientras no veamos el cierre de este gap o hueco alcista
en los 6,653, seguimos sin tener una mínima justificación o argumentación que nos haga plantear algún tipo de ajuste necesario para purgar lecturas de extrema sobrecompra. Por tanto, una situación muy similar a la que hemos comentado en una amplia mayoría de los valores del selectivo IBEX 35. Pese a la sobrecompra, sigue extendiendo esos avances. Vamos con Solaria, que se encuentra cotizando en los 6,636 euros por acción. En términos semanales vemos un recorte del menos 0,6% y además, si adquirimos un poquito de contexto de las últimas semanas, vemos un estancamiento perfectamente identificado bajo los 7,05 y por encima de los 6,09 euros por acción. Seguimos por debajo de esa directriz bajista acelerada que partía desde los máximos de septiembre a octubre del año 2024 y por tanto poquito más que comentar que no hayamos comentado en las últimas revisiones semanales. Hasta que no veamos cierres semanales por encima de la directriz bajista expuesta y por encima de los 7,05, no tenemos o seguimos sin tener ningún tipo de justificación mínimamente alcista en el activo bajo estudio. Avanzamos con Telefónica cotizando en los 4,589, en términos semanales avances del más 3,5%, semana de impacto, como pueden ver, superando ampliamente esa zona de techos de los 4,51, 4,39 e incluso superando los máximos de las últimas semanas, los 4,58 euros por acción, marcando nuevos máximos anuales. Y si esto es así, si tenemos ese cierre semanal por encima de los 4,51, algo que parece altamente probable, tendríamos la proyección de este rango lateral a partir del punto de fuga, lo cual generaría objetivos mínimos de ascensos teóricos aproximadamente en los 5,41 euros por acción, que desde los niveles actuales estaría proyectando un potencial alcista de cara a los próximos meses en la altura aproximadamente en la cuota de los 18,2% aproximadamente. Así que muy interesante sesión o semana de impacto la que también presenta Telefónica. Y terminamos con Unicaja, que está cotizando en los 1,927 euros por acción. En términos semanales un avance ligero del más 0,57%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la pasada semana, y seguimos vigilando ese soporte de los 1,83 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 1,83, seguimos sin tener ningún tipo de evidencia / justificación que nos haga plantear el inicio de algún tipo de ajuste terciario o de corto plazo, el cual de nuevo veríamos como algo necesario a la luz de la extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del IBEX 35 de todas y de cada una de esas compañías componentes del índice de referencia en España. Como siempre, un placer haber compartido este tiempo con todos ustedes. Espero que les haya servido de ayuda y nos vemos la próxima semana con nuevas actualizaciones sobre el selectivo IBEX 35.